Soy Nicolás Rodríguez Reina del grado 9B del Colegio Luis Hernández Vargas. Para la guía 1, periodo 3, escogí la película es Milagro en la celda 7. Los personajes principales de la película fueron Memo, su hija Ova y la abuelita. Los personajes secundarios fueron los compañeros de la prisión, la profesora, el papá de la niña que murió y el director de la prisión. Entonces, el personaje principal de toda la película fue Memo. Entonces, la enseñanza de la película es que no debemos discriminar a las personas y que la gente puede cambiar no importando lo que haya hecho. Entonces, me hubiera gustado que la niña y sus amigos no se hubieran burlado de Memo, así no hubiera muerto ella. Entonces, la película empieza con un hombre llamado Memo que tiene un retraso y su hija Ova y la mamá de Memo, que es la abuelita de Ova. Entonces, un día Memo fue a recoger a su hija a la escuela. Entonces, de vuelta a casa, había una tienda en la que había una mochila que le gustó mucho a Memo para regalársela a Ova. Entonces, le dijo a Ova, y entonces Ova le dijo que no teníamos dinero. Y entonces, después, ya al otro día, Memo había vendido unas cosas y había conseguido ya todo el dinero. Entonces, ya cuando la iban a ir a comprar, un general del ejército, ya se la había comprado a la hija, pero Memo, como se la quería regalar mucho a Ova, él se alteró un poco y le dijo al general que se la quería comprar, que se la diera, que porque la hija y todo eso. Y entonces el general, sin saber, lo golpea, sin saber que él tenía un retraso. Entonces ahí, ya queda el conflicto entre ellos. Esa misma tarde, ahí estaba la niña, la hija del general, que estaba jugando con unos compañeros de ella, y entonces empezó a jugar ahí con ellos, y entonces iba pasando Memo iba pasando pastoreando unas ovejas, y entonces empezó a pastorear las ovejas, y ahí estaba, y entonces los compañeros de ella empezaron a burlarse y ella también. Luego, entonces después que pasó eso, luego la niña siguió ahí molestándolos. Los amigos ya se habían ido a comer con los padres, entonces la niña siguió ahí molestándolo, y entonces llegaron a un acantilado en el que habían unas rocas y todo eso, y entonces ¡pum!, la niña resbaló y murió. Entonces la niña, cuando murió instantáneamente, luego Memo fue a recogerla ya muy alterado. Entonces, cuando salió a la orilla con la niña, estaba ahí el papá, porque había mandado a unos policías a que la fueran a buscar porque estaba perdida. Entonces, ya ahí el papá vio que Memo tenía en los brazos a la niña, y ellos como que se dijeron, no, él mató a la niña, la tiene en los brazos ya muerta, no puede ser. Entonces él, el general, lo echa a la cárcel. Entonces, cuando le echó a la cárcel, le puso la pena de muerte. Entonces, después ya, y también, fue a la cárcel, y allá le contaron a los compañeros de la prisión de él que él había matado supuestamente a una niña, aunque no era verdad. Y entonces los compañeros de la prisión lo golpeaban sin ellos saber que era mentira. Entonces, después de un tiempo,
se dieron cuenta de que Memo, o sea, él en su cabeza, como él tenía un retraso, él no podía matar a una niña. O sea, no la podía matar. Después, ellos se dieron cuenta y pasó todo eso. Entonces, ellos ayudaron a Memo a que se encontrara con su hija. Después, ellos cuando ya iban a ahorcar a Memo y cuando ya iban a ahorcar a Memo, entonces ellos lo ayudaron a escapar y para que muriera, o sea, para que no pasara nada malo, y así desgraciadamente murió un compañero de ellos, de la prisión. Entonces, después cuando ya fue allá, fue a la casa, se encontraron con su hija y resulta que su madre había muerto porque la abuela de Ova había muerto porque le dio un paro al corazón. Ya ese fue el final de la película. Ellos se fueron y entonces ellos, Memo, Ova y la abuelita, ellos vivían en el mar porque era muy pobre. Entonces la abuela vivía con ellos, con su padre y la niña, y vivían ellos juntos porque eran muy pobres y todo eso. Y la abuela siempre fue muy buena con Ova y el papá. Entonces la niña, como entró a la cárcel, fue que la esposa de uno de los más malos de la prisión, que tenía mucha gente afuera, o sea, la esposa de él fue hasta la casa y la trajo a la prisión y allá le dijo que se metiera en una puerta, allá había alguien y bueno, la recogió en un carrito y allá fueron y se metieron a la celda 7 y allá se dieron, o sea, se encontraron con el papá se emocionó mucho y allá habló con las demás personas. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre que murió ahorcado, él había matado a su hija y la enterró junto a un árbol. Entonces, en la película hay muchos valores como el respeto, el amor, la bondad, la solidaridad y el perdón. Y también al final de la película fue muy feliz porque no murió Memo y se encontró con su hija. Me impactó que el general mató a un testigo que vio todo lo de la hija, que vio que ella se había resbalado, él lo mató. No importando de que haya sido la verdad, él no le importaba, solo la mató. Solo lo mató. Y entonces, o sea, le importaba era solo matar a Memo. Entonces, hubiera querido que la niña no hubiera muerto, porque entonces no hubiera pasado tampoco nada malo. Entonces, la película me motiva a que se puede cambiar a las personas, que no todo es lo que parece porque pasó lo de que Memo no era culpable y que no importa el tiempo si el amor es verdadero. Hasta ahí llega la película y está enseñada.